una de las cuestiones que son interesantes para poder analizar el contexto de bloque económico, de bloque regional, y sobre todo de cómo se arman las estrategias de políticas exterior de un país, teniendo en cuenta ese bloque, que en el caso de la Argentina es el Mercosur, aunque hay otras estrategias que está buscando también el gobierno nacional con Macri y que ha cambiado radicalmente justamente la propuesta dentro de la región. ¿Cómo es la función de los parlamentarios del Mercosur o el Parlamento del Mercosur? ¿Cómo funciona? Bueno, uno de los representantes de Argentina, parlamentario del Mercosur, es Diego Mansilla, que está con nosotros, de Justicialismo, de Frente para la Victoria. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Diego? Bien, muy bien. Gracias por estar con nosotros. No, por favor, ustedes. ¿Cambió radicalmente como pensamos por ahí la posición de la Argentina en el mundo? Sí, sí, obviamente. Y está muy claro. Está muy claro ya de un concepto de fondo de qué Argentina queremos en el mundo. Si queremos una Argentina en el mundo que pueda no solamente vender lo que los argentinos producen, sino que además sentar determinados precedentes, como sucedió últimamente con la Argentina y su postura ante los fondos buitres y la resolución famosa en la ONU y demás, lo que venía siendo el reclamo de Malvinas y algunas actitudes que vimos en estos últimos días de la Cancillería argentina, sino que también vemos una política exterior del gobierno de Macri que pareciera bajarle el valor al Mercosur, pareciera volver a direccionar su política exterior de acuerdo a lo que marca la Embajada de los Estados Unidos y abandonar una Argentina en el mundo desde lo industrial, desde lo productivo, para volver a insertar a la Argentina en el mundo en el contexto financiero, que eso vimos lo que fue sucediendo en determinadas etapas de nuestra historia, sobre todo en la década del 90, donde nos llevó a aquel trágico diciembre del 2001. Ayer estábamos hablando con el ministro de la Producción de la provincia de Santa Fe, Luis Contigiani, y marcaba realmente una interesante diferencia con respecto al gobierno nacional. Esto de van a llover inversiones, estamos expectantes de que lluevan inversiones. La lluvia de dólares. Claro, el mundo está posicionándose en este cambio de la Argentina. ¿Lo pensás así, sobre todo cuando se reúne el Parlamento del Mercosur? Sí, uno realmente tiene sus dudas y aquello que expresa Mauricio Macri de la lluvia de inversión y demás puede darse en un contexto donde no hay consumo, no hay mercado interno. Uno se pone a pensar que es muy difícil que determinadas empresas y demás vengan a invertir en la Argentina cuando no tienen asegurada de alguna manera la demanda. Igualmente, desde nuestro espacio político, del Frente para la Victoria, consideramos que las políticas públicas de un gobierno nacional tienen que estar para apuntalar al empresariado nacional, para generar determinadas herramientas a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, que son las verdaderas generadoras de los puestos de trabajo, sobre todo en el interior de... Que están en caída libre. Que la están pasando muy mal por una serie de medidas, de decisiones políticas que han tomado y que las pone en riesgo en un montón de cuestiones. El tarifazo, la falta de acompañamiento de promoción industrial, ya sea para acompañar a las empresas en materia de infraestructura o de abordaje de mercado o de generarle el mercado dentro de la Argentina para que puedan vender sus productos, sino también la falta de política de promoción industrial en el exterior. Algo que se venía trabajando mucho y muy bien. Vengo de ser intendente de la Ciudad de Las Parejas hasta diciembre, una ciudad que en los últimos 12 años ha llegado a tener pleno empleo, ha triplicado la cantidad. Pleno empleo, ¿qué concepto? El concepto, digamos, ideal para cualquier estadista y sobre todo también para cualquier vecino, digamos, que viva en esa ciudad, ¿no? Tener pleno empleo en una localidad de ¿cuántos habitantes? Que éramos en el 2004 9.500 habitantes, hoy somos más de 15.000. Claro. Y que te decía que no solamente ha llegado el pleno empleo, triplicado la cantidad de pymes, sino que lo que producíamos ahí en la ciudad, el conjunto, las empresas, los trabajadores, lo que generaban, más del 20% se exportaba a distintos lugares del mundo, sobre todo el Mercosur. Por eso para nosotros también es clave el Mercosur, porque obviamente no solo tenemos relaciones comerciales muy estrechas, hoy más del 70% de lo que producen nuestras pymes en Santa Fe van a determinados países que integran el Mercosur, sino que también tenemos profundas coincidencias o relaciones de lo cultural, de lo histórico.
Por eso nosotros decimos que es muy importante fortalecer el Mercosur y no debilitarlo como está sucediendo en un montón de cuestiones. Desde el Parlamento del Mercosur no está pasando eso. El Parlamento del Mercosur es el órgano político, por si queremos llamarlo de alguna manera, del Mercosur. Allí están representadas las distintas fuerzas políticas, expresiones políticas de la Argentina, que estamos trabajando en un montón de cuestiones, no solamente parlamentarias y de ordenamiento y uniformidad de los ordenamientos jurídicos internos de determinados países del Mercosur, sino que también somos una herramienta de gestión. En el caso del Mercosur dispone de un fondo de convergencia estructural del Mercosur para financiamientos de obra de infraestructura o de asociativismo productivo. Bueno, es una tarea que nosotros estamos haciendo, pero a la vez nos encontramos con que el gobierno de Mauricio Macri no cumple con los aportes necesarios para financiar ese programa y de esa manera estamos postergando determinados proyectos productivos que bien podrían estar encarando las pymes santafesinas. Así que nosotros estamos trabajando, haciendo el máximo esfuerzo para cumplir con la responsabilidad que asumimos el año pasado cuando decidimos afrontar este desafío y este cumplimiento de la normativa internacional que había hecho el Estado argentino de elegir a sus representantes del Mercosur a través del voto directo, de la mejor manera, con toda la ¿Cómo trabaja? A ver, responsabilidad. contanos, porque ya es una experiencia de también 10 meses. Sí. ¿Cómo han compatibilizado? ¿Cómo trabajan teniendo en cuenta también las ideologías de cada país en estos cambios regionales? Obviamente que hay temas que nos parecen importantes para la Argentina y tratamos de, más allá del posicionamiento político interno de cada uno de los legisladores, si es importante para la Argentina poder abordarlo y trabajarlo en forma conjunta. Pero después también en el Parlamento hay familias políticas. Nosotros compartimos mucho de lo que tratamos en el Mercosur con los compañeros del Frente Amplio de Uruguay, con los compañeros del PT en Brasil, de Frente Guasú en Paraguay. Frente Amplio de Uruguay, que por ejemplo Pepe Mujica en las últimas horas criticó mucho la política de relaciones exteriores e inclusive internos de el país, nuestro hermano país brasilero, con Temer a la cabeza y con Mauricio Macri en la Argentina. Dijo, qué desastre. Como mínimo dijo que desastre. Sí, de todo Como poco mínimo dijo que desastre. Pepe Mujica. ¿Estas cosas se blanquean, digamos, en una discusión política dentro del Mercosur? Sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Hasta qué punto? A ver, contame más o menos cómo es esa discusión. No, obviamente de resoluciones, de notificaciones y recomendaciones a los estados partes para que adopten determinada política, ya sea en el plano interno como en el contexto general del Mercosur. Este último tiempo nos ha ocupado mucho trabajo la situación en Brasil, que para nosotros claramente ha sido un golpe parlamentario, el gobierno de Dilma Rousseff, donde así la derecha no pudo llegar mediante el voto en las pasadas elecciones, sí claramente ha quedado demostrado que con el apartamiento de Dilma, la asunción de Temer, que era su vicepresidente, de un día para el otro cambia gran parte de su gabinete y la política gira a la derecha sin totalmente, de lo económico, de lo social, la política internacional y demás. Ahora, un golpe institucional a Brasil, pero un golpe económico a Brasil es un golpe de lleno a todo el Mercosur, digamos, es un país que triplica, claro, que triplica cualquier parte del Mercosur en cantidad de habitantes, en cantidad de industria, en cantidad de manejo de economía. Totalmente. Es un golpe de lleno al Mercosur. Por eso nosotros no entendemos la postura que ha tomado el gobierno de Macri rápidamente de ser el primer país en reconocer al gobierno de Temer. Porque más allá de la afinidad política que pueda llegar a tener Macri con Temer, hay que analizar una cuestión muy inteligente, que si Brasil está viviendo un proceso de crisis institucional, un proceso de crisis económica, eso traslada a lo que puede llegar a ser la vida económica productiva de muchos sectores productivos de la Argentina. Obviamente que Brasil es nuestro principal socio comercial y aspiramos y queremos que le vaya muy bien, pero tenemos que marcar con mucha fuerza cuando suceden estos golpes institucionales que estamos viviendo y que luego son trasladados al Mercosur, porque conjuntamente con lo que pasó con Brasil, hubo en pocos días un comunicado en conjunto entre el gobierno de Brasil y el gobierno de la Argentina, con alguna especie de abstención de Uruguay, no permitiéndole a Venezuela ejercer la presidencia pro tempore, como está establecido en el marco normativo del Mercosur, y que eso significa una parálisis institucional.
Y cuando hay una parálisis institucional, que no funcionan las instituciones dentro del Mercosur, eso le va bajando de alguna manera. Perdón, yo tengo que leerlo de esta forma. Está mal si yo leo que algunos primeros mandatarios de caso de Temer y de Macri sobre todo, quieren boicotear el Mercosur. No tenga ninguna duda que es así. No lo digo yo, lo van marcando los hechos. Primero, en el caso del gobierno Mauricio Macri, buscando deslegitimar a los parlamentarios del Mercosur que fueron legitimados por el voto del pueblo argentino. Primero, ¿qué está impidiendo? La discusión política en el seno del Mercosur, que allí se puedan expresar todos los partidos políticos y que pueda de alguna manera trabajarse política e institucionalmente en los distintos órganos del Mercosur. Pero a la vez también lo que se busca es desprestigiar el Mercosur, llevarlo a un punto de decir, vieron que el Mercosur al final no servía para nada, cuando está claramente demostrado en todos estos años cómo ha avanzado. También debemos interpretar en la constitución de los bloques regionales, ha pasado con la Unión Europea, con el Parlamento Europeo y un montón de expresiones de integración históricamente en el mundo. No son de un día para el otro, son procesos que se van construyendo con el aporte incluso de distintos gobiernos y demás. Lo que buscan Macri y Temer es debilitar el Mercosur, decir que no servía para nada, porcar su política exterior a Estados Unidos, a la Alianza del Pacífico, y volver a lo que decíamos antes, que la integración no pase por lo productivo, por lo cultural. El tema, Diego, es que cualquier acción de minimizar o maximizar algo tiene que estar correspondido justamente con la legitimidad social. Si no hay beneficio para el país, o sea, a ver, yo voy a destruir el Mercosur para incorporarme a la Alianza del Pacífico, pero ¿cuáles son los beneficios? Bueno, ese es el tema. Porque dice la gente, yo me imagino que cualquier persona que nos está viendo dice, bueno, lo del Mercosur, que debe tener un as bajo la manga, Macri. El tema es cuál es el as bajo la manga que tiene Macri en política exterior, porque está perdiendo bastante batalla, está abriendo muchos frentes, seguro. Se contradice, hasta miente, en el caso, por ejemplo, de las relaciones exteriores con Gran Bretaña sobre Malvinas. Digo, está hoy en relaciones exteriores, teniéndola a una candidata a la ONU como Malcorra, es nula la participación de Argentina en las relaciones exteriores. En 10 meses, está bien, falta. Pero, digo, hoy por hoy, las cartas que va mostrando Macri son... Y claramente todos van hacia el mismo lado. En abandonar una política exterior en la que la Argentina se plantaba ante el mundo desde una determinada posición, en bloque regional, con los demás estados partes del Mercosur. Sabemos que cuando uno va a negociar ante el mundo y va en forma individual, seguramente está en una posición mucho más débil de que si va con un conjunto de países, un bloque regional con el Mercosur, que el Mercosur, así como está constituido, es una de las 5 economías más importantes a nivel mundial, y que si se pone a negociar con los grandes países del mundo o con otros bloques regionales, lo hace desde una fortaleza diferente a que si cada uno de los estados lo haría de manera individual. Pero tiene que ver con eso, con abandonar esa postura argentina del mundo y abandonar en que la Argentina debe relacionarse de una manera que a los sectores productivos, que a la sociedad en su conjunto le sirva, para pasar a una postura de Argentina de subordinación, de abandonar determinadas luchas que no solamente tienen que ver del plano comercial, sino también desde el plano histórico y sentimental. Hoy vemos como una causa muy del pueblo argentino, como es la causa Malvinas. Vimos cómo las dos cancillerías de Argentina y el Reino Unido han sacado un comunicado en forma conjunta para tratar de eliminar todas las barreras o los obstáculos, eliminar los obstáculos comerciales que impedían que el Reino Unido realice determinadas tareas de explotación de los recursos naturales en nuestra isla Malvinas. Eso está pasando en Argentina. Hay claramente una política internacional de entrega del patrimonio nacional que estamos viviendo y que nosotros desde todos los lugares institucionales y políticos vamos a marcar estas cuestiones porque creemos que más allá de nuestra pertenencia política estamos representando en estas cuestiones el interés nacional. Diego, muchas gracias por tu tiempo.